¿Te has preguntado por qué es tan difícil cambiar? Te voy a explicar por qué. Tenemos de 70,000 a 80,000 pensamientos al día. Y esos mismos pensamientos son los que tuviste ayer, probablemente antier, probablemente hace 2 semanas. Y si hace 2 semanas no te diste cuenta de lo que estabas pensando, probablemente llevas meses pensando lo mismo. Esta es la premisa de Joe Dispenza. Te voy a contar de mi experiencia en el retiro de Joe Dispenza, 10 días meditando con él, en su presencia, conviviendo con personas de todos los países. Bueno, Joe Dispenza es este neurocientífico, quiropráctico, conferencista, autor de bestseller, que tuvo un accidente. Él iba en su bicicleta, tuvo un accidente porque un coche lo atropelló. Él cae y su columna vertebral queda hecha pedazos. Llega a los doctores y los doctores le dicen que ya no iba a volver a poder caminar. Entonces, Joe ya tenía una práctica de meditación y de hecho es yogi. Entonces él dijo que él se quería sanar con su mente. Pues él se va, empieza a visualizar su columna vertebral, cómo empieza a sanar, empieza a meditar y se sana. Literalmente su columna vertebral agarró forma otra vez, agarró fuerza y es como si se hubiera hecho otra columna vertebral. Entonces llega con los doctores se quedan impresionados de la historia de este hombre y bueno, conmocionó al mundo y por eso Joe Dispenza es una persona ahorita muy famosa que está por todo el mundo dando conferencias contando su teoría. Joe literalmente se obsesiona con la física cuántica y empieza como a tener amigos físicos, a investigar más sobre esta ciencia. Empieza a obsesionarse con la meditación y crea su teoría. Y bueno, su teoría empieza así. ¿Y por qué es tan difícil cambiar entonces, no? De hecho, tenemos un dicho cultural que dice que las personas no cambian. Y bueno, no cambian si no son conscientes de que quieren cambiar. Y aunque sean conscientes, es un proceso bastante complejo. ¿Por qué? Porque tenemos de 70,000 a 80,000 pensamientos al día. Y del 90% de ellos ni somos conscientes y probablemente llevamos mucho tiempo pensando lo mismo. Aristóteles lo decía, somos seres de costumbres y hábitos. Somos lo que hacemos constantemente. Y somos lo que pensamos constantemente. Si hacemos y no somos conscientes de lo que hacemos, y si pensamos y no somos conscientes de lo que estamos pensando, vamos a tener más de lo mismo siempre. Es como si trajéramos nuestro pasado a nuestro presente constantemente y nuestro futuro se ve muy predecible porque no hay nada nuevo. ¿Y qué es el presente entonces? Si entendiéramos el presente como este momento desconocido, de vacío, de no mente, de ahí podríamos crear algo nuevo, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos? La meditación. Y literalmente otra vez la meditación. Y aunque pueda sonar a veces qué flojera volver a meditar, la meditación yo creo que es la herramienta más poderosa y lo voy a seguir diciendo. Y Joe tiene una forma bastante divertida de conocer la meditación. Los yogis nos los vienen diciendo desde hace miles de años, esto lo quiero decir, abro un paréntesis. Nos vienen diciendo que la meditación es esta práctica que nos puede llevar a la presencia y nos puede regresar la atención a nosotros para desde ahí ser seres creadores. También es una limpieza de mente, es una reestructuración, o sea, es una reprogramación también de tu mente la meditación. Joe tiene una forma un poco más occidental de ver la meditación y tiene esta teoría. En la meditación te vuelves nadie, en ningún lugar, en ningún momento. Es decir, que no existe el pasado, ni las cosas con las que te identificabas. Nuestros sentidos son los que nos conectan con la realidad física. Nuestros sentidos son los que nos conectan también con nuestras memorias. Por eso cuando no somos conscientes, nuestro entorno puede controlar el cómo reaccionamos. ¿Por qué?
Porque si nuestros pensamientos y nuestra atención está ligada al pasado y esas memorias tienen información, si el entorno me desata alguna memoria, yo puedo reaccionar de la misma forma porque no soy consciente de que solamente es una memoria. No estoy habitando mi presente, estoy reaccionando como hubiera reaccionado en el pasado. Eso puede generar muchas cosas, porque si estoy generando estrés, por ejemplo, a través de mis reacciones o mucho enojo, pues estoy entonces arrojando químicos a mi cuerpo de estrés y de enojo que pueden llevarme crónicamente a enfermarme. Digo, si es un periodo corto, el cuerpo lo aguanta, pero si no estoy consciente y lo sigo repitiendo, me puede llevar a la enfermedad. Entonces, ¿cómo puedo cambiar mi realidad? La realidad la cambio a través de la meditación y a través de no identificarme con lo que creo que soy y con lo que estaba pensando en ese momento. Entonces, estoy en la meditación. Me vuelvo nadie en ningún lugar, en ningún momento. Ya no recuerdo mi pasado ni todo lo que me identificaba con él. Desde ahí puedo crear algo nuevo. ¿Cómo traigo una experiencia nueva a mi vida? A través del lenguaje del cuerpo, que es el sentimiento, ahí realmente puedo juntar mi cuerpo con mi mente para traer una nueva experiencia a mi vida. El agradecimiento, que no sé si lo sepan, tiene de las vibraciones más altas. Literal, cuando te dicen de que vibra alto, no es de que, güey, vibra alto. O sea, literalmente es químico. El agradecimiento empieza a arrojar químicos que se empieza a sentir como más liviano el cuerpo. Literal, se empieza a elevar. El agradecimiento va a traer esa nueva experiencia a tu vida. No sé, puedes agradecer simplemente por estar vivo, por estar aquí. Cuando empiezas a producir esas emociones y esos nuevos químicos en tu cuerpo, la experiencia en la tierra, o sea, aquí, va a ser diferente porque tú estás vibrando de otra forma. No sé si has escuchado del proceso de la manifestación. Es algo parecido. Nosotros estamos co-creando con el universo. Es como si estuviéramos hablando con él todo el tiempo. Pero al universo le va a valer madres lo que tú quieras desde tu mente, sino que él va a responder a lo que tú estás vibrando, literal. Es como comunicarnos con él todo el tiempo. Y suena extraño, pero ahora es física, es química en mi cuerpo. La química en mi cuerpo está trayendo esas experiencias a mi vida. Y bueno, tuvimos experiencias en el retiro en donde personas subieron al escenario a contarnos su historia personal, como por ejemplo una señora le habían retirado un órgano sano de su cuerpo. Los doctores le dijeron que estaba enferma de cáncer, pero al final le retiraron un órgano sano. Ella obviamente pasa por un proceso de mucho enojo, mucha frustración, pero le dieron un libro de Joe. Se obsesiona también con la meditación y todos los días meditaba pensando que su órgano se estaba reestructurando. Y lo logró. Literal, la última vez que fue al médico, el médico le dijo que se había creado un órgano de un niño, o sea, estaba nuevo. O sea, cuando contaron esas cosas, obviamente hay muchísima sorpresa, hay muchísimo impacto de, ok, entonces realmente esto funciona y no solamente eso, sino que tú lo puedes hacer. Tu cuerpo es tan poderoso cuando tiene toda la atención en el presente que puedes cambiar cómo se generan tus átomos, tus células, se empiezan a regenerar, literalmente. En la meditación pasa este proceso de homeostasis que los ciclos naturales de tu cuerpo empiezan a funcionar con tanta sincronía y coherencia que se empieza a regenerar. Tu cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse. Durante el retiro tuvimos pruebas bioquímicas de sangre y de otro tipo que nos hicieron antes de empezar y cuando salimos. Llevan haciendo esto 14 años y literalmente por el hecho de estar ahí presentes, nuestro cuerpo rejuveneció un año.
O sea, literalmente nuestro cuerpo rejuveneció 1 año. Eso hace la meditación. Y bueno, personalmente yo tengo procesos muy duros con la ansiedad. De hecho, llevo años tratando con la ansiedad. Y antes de hacer yoga y meditar, pues me volvía loca, la verdad. O sea, era demasiada energía, demasiada bruma mental. Cuando empecé a habitar mi presente más y a dejar de estar tanto en el futuro o tanto en el pasado, porque la ansiedad y la depresión son amigas, entonces se llevan bien, y entonces eran periodos de depresión y de repente de ansiedad. Pues sí, literalmente cambió mi vida. Podría decir que no es que ya haya sanado al 100%. Recuerdo que después del retiro de Joe Dispenza viví crisis de migrañas muy fuertes. Ahora la diferencia yo creo que es que sé que en mi interior puedo encontrar como este espacio de tranquilidad y de calma. Hoy la diferencia es que puedo tener estas prácticas conmigo que me ayudan a sobrellevar estos procesos. Hoy la diferencia es que creo que a lo mejor en unos años, si tengo la disciplina de la meditación, pueda sanar completamente, y ojalá que sí, y esto se quede como una evidencia. Y bueno, un poco de mi experiencia. Éramos 2,000 personas de 80 países diferentes, entonces era un representante de cada país en ese lugar. La energía se sentía increíble. El tan solo hecho de estar ahí, o sea, yo nunca había ido, entonces estaba a la expectativa. El 80% de las personas que estaban en el retiro ya habían ido, entonces sabían a lo que iban y ya se sentía esta alegría, esta plenitud, este gozo. Yo me quedé impactada como de, bueno, ¿por qué están felices y no ha pasado nada? Pero pues ellos simplemente estaban felices. Se escuchaba música desde las 6 de la mañana, todos estaban bailando, saltando, y no entendías por qué, pero simplemente estaban felices, ¿no? Había mucho gozo, había mucha plenitud. Tuvimos meditaciones en donde llegamos a otros planos, en donde entendí que no era solamente este cuerpo. Tuvimos meditaciones en donde sanamos a otras personas, que eran como estas meditaciones colectivas. Entonces entrábamos como estos procesos de meditación, de coherencia con nuestra mente y nuestro corazón, y desde ahí mandábamos como nuestra energía a la persona que estaba abajo, que eran personas enfermas. Escogieron a ciertas personas con enfermedades terminales o graves, y lográbamos, ¿no? Como este intercambio energético de mandarle coherencia, mandarle amor, mandarle mucha sanación. De hecho, en algunos retiros hay gente que sale caminando, y esto ni es propaganda, ojalá me pagaran, pero sí, o sea, fue muy impactante ver cómo genuinamente estamos cambiando nuestra realidad y también la realidad de otros. Como colectivamente estábamos en la misma vibración, también las pláticas empezaron a cambiar, ¿no? La forma en cómo nos relacionábamos, qué decíamos, cómo hablábamos, cómo nos comportábamos. Empiezan como hacer nuevos caminos neuronales. Cuando Joe nos platicaba muchísimo sobre su teoría, nos decía, bueno, ahora, ¿lo entendiste? Sí, ok. Díselo a la persona de al lado, ¿no? Entonces lo que habías entendido se lo contabas a la persona de al lado. Y después volvía a decir lo mismo, pero con otras palabras, y nos decía, ok, vuélveselo a decir a la persona de al lado. Y se lo volvías a decir a la persona de al lado. ¿Por qué? Porque estaba haciendo que creáramos nuevas redes neuronales en nuestro cerebro, porque así se crean los hábitos, porque así se crean los programas inconscientes, ¿no? Por la repetición. Tuvimos meditaciones en la playa, imagínense 1,000 personas caminando en la playa, meditando en la misma frecuencia. Una cosa bellísima. Tuvimos experiencias brutales con personas que también tenían como una historia de vida increíble. Yo me acuerdo que conocí a una mujer, a una chava. Yo la vi perfecta, ¿no? Ella estaba perfectamente normal. Me pregunta si era mi primera vez y le digo, sí, sí es mi primera vez. ¿Y tú cuántas veces has venido? Y me dijo, bueno, yo llevo como, esta es mi 34 veces he venido. Y me ve impresionada y me dice, bueno, pero ¿por qué te impresiona?
¿por qué has venido tanto tiempo? Me cuenta que ella tenía una enfermedad neurodegenerativa en donde ya no podía, por ejemplo, hablar porque se le iba la boca o podía comer, como sus actividades normales ya no las podía hacer. Empieza a meditar, empieza a ir a estos retiros y empieza a cambiar completamente, ¿no? Ella se ve completamente normal, pero me decía, si dejo de meditar o si dejo de recordarme, vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? O sea, empiezo como a caer en estos síntomas de la enfermedad. De las cosas interesantes de su teoría, que también es que el cuerpo se enfermó en el pasado, y si seguimos trayendo el cuerpo del pasado al presente, también lo seguimos trayendo con esta misma carga genética y carga de enfermedad. Cuando logramos habitar el presente constantemente, también podemos a lo mejor cambiar la genética o cambiar incluso el estado de nuestro cuerpo y cómo estaba antes. Por eso la epigenética ahorita ha demostrado que la genética se puede modificar. Y bueno, esas ya son otras cosas. No soy científica, pero me obsesionó la teoría de Joe. Y la verdad es que la meditación, pues, salva vidas, literalmente. Entonces, nada, ¿por qué estoy aquí? Pues para contarles lo poderoso que es nuestro cuerpo, lo poderosa que es la meditación y que estemos más atentos y más presentes en nuestra vida. Y pues si les gustó este video, coméntame, suscríbete. Estaría padrísimo también que lo compartieras para que este canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo esto. Entonces te agradezco tu atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias.